Buenos días, somos el equipo 2. En este proyecto 1 evaluaremos la viabilidad técnica, económica y social de un proyecto de hidrógeno a gran escala en la región que nos fue asignada, Norteamérica, específicamente Canadá. La presentación. Estructuramos la presentación en 7 bloques: planteamiento del problema e hipótesis, marco teórico, el panorama político y social de Canadá, su población e historia, su matriz energética, su estrategia de hidrógeno y finalmente nuestras conclusiones y referencias. El problema que abordamos es si el contexto social, político y económico de Canadá, junto con su infraestructura energética actual, permite sostener un proyecto de hidrógeno a gran escala. Canadá tiene una matriz eléctrica limpia y una industria de hidrocarburos consolidada, pero también enfrenta tensiones comerciales con Estados Unidos y presiones internas que podrían condicionar la ejecución de un proyecto de esta magnitud. Hipótesis. Planteamos 3 hipótesis. La primera es que las condiciones técnicas de Canadá, su matriz limpia y su industria de gas reducen las barreras para producir hidrógeno azul y verde. Segundo, que su red de alianzas diversificadas mitiga el riesgo de depender comercialmente de Estados Unidos. Y tercero, que persisten riesgos político-institucionales que podrían retrasar la ejecución. En conjunto sostenemos que Canadá es viable, aunque condicionada a gestionar estos riesgos. Asociado al marco teórico, nuestro análisis se apoyó en 3 fuentes centrales. La primera, el libro de Hidrógeno, Introducción a la Energía Limpia, es la que nos da las bases conceptuales. El estudio de SAN y colaboradores de 2024 sobre cómo el financiamiento verde acelera la convergencia regional de las energías renovables, y el trabajo de Jacquemin, Tiran y Culin de 2025, que modela el rol de las redes de hidrógeno en la transición hacia net zero. Como lo indicaba el proyecto, el alcance del trabajo de investigación limita a una región geográfica. En este caso, para el equipo 2 se le fue asignada el país de Canadá en la región de Norteamérica. Se cubrieron 4 dimensiones: el contexto social, político y económico, las fuentes de inestabilidad y relaciones exteriores, el contexto étnico y histórico y el uso y distribución de la energía, con énfasis en hidrógeno. Canadá es el segundo país más extenso del mundo, con 41.47 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto de 2.24 billones de dólares en 2024. Es una federación de 10 provincias y 3 territorios con una economía diversificada en energía, manufactura y servicios financieros. Contexto político y fuentes de inestabilidad. Desde abril de 2026, Mark Carney lidera un gobierno liberal mayoritario. Esto es un hecho histórico porque es la primera vez que un gobierno pasa de una minoría a mayoría entre elecciones. Sin embargo, persisten fuentes de inestabilidad. Actualmente, la relación comercial con Estados Unidos es la principal fuente de riesgo del año y hay tensiones federal-provinciales con conversaciones de separatismo en Alberta y Quebec, y la productividad económica se mantiene débil. En cuanto a relaciones exteriores, Canadá ha fortalecido lazos con Ucrania, el Reino Unido, Australia y los países de la Unión Europea, siendo el primer país no europeo con acceso al mecanismo de defensa SAFE. También superó por primera vez el umbral de gasto en defensa de la OTAN. En el otro extremo existen unas relaciones adversas, principalmente con países como Rusia, Corea del Norte, Irán y Bielorrusia, y diversifica activamente su comercio ante la incertidumbre de Estados Unidos, que se ha vuelto cada vez menos confiable debido a la política arancelaria de 2026. A nivel demográfico, Canadá tiene cerca de 41.5 millones de habitantes, con una composición mayoritariamente europea, que representa el 69.8%, seguido de comunidades del sur de Asia, indígenas, chinas, negras y árabes. Las minorías visibles crecieron un 130% entre 2001 y 2021, reflejando que Canadá es un país cada vez más diverso.
En el siglo XX, Canadá pasó del dominio británico a nación plenamente independiente. La Confederación de 1867, el Estatuto de Westminster de 1931 y su rol como miembro fundador de la ONU y la OTAN son destacables. En el siglo XXI sobresale el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, la resiliencia tras la crisis del 2008, la era Trudeau con su liderazgo climático y el gobierno actual de Mark Carney. La economía canadiense creció 45 veces durante el siglo XX. Tras una década del 2010 con un estancamiento del ingreso per cápita y una contracción del 5% por la pandemia, Canadá recuperó fuerza entre 2021 y 2024 con un crecimiento acumulado del 35.5% y un PIB de 2.24 billones de dólares. En 2024, Canadá produjo 24.664 petajoules de energía primaria, liderados por petróleo crudo y gas natural. Exportó 15.463 petajoules, equivalentes al 80.5% de su producción de crudo y el 38.3% de su gas natural, casi todo destinado a Estados Unidos. El 63.9% de la electricidad de Canadá proviene de fuentes limpias, 52.8% hidroeléctrica y 13.1% nuclear. El gas natural aporta el 17.9% y el carbón solo el 4%. Esta base limpia es clave para pensar en electrólisis de bajo carbono para producir hidrógeno verde. Industria del hidrógeno en Canadá. Canadá produce actualmente cerca de 4 millones de toneladas de hidrógeno al año, concentradas en Alberta. Hay 103 proyectos anunciados y 6 hubs regionales en desarrollo. El crédito fiscal CHITC respalda inversiones por 17.700 millones de dólares hacia 2035, con la meta de convertir a Canadá en uno de los 3 mayores productores mundiales de hidrógeno limpio para el 2050. Y conclusiones. En conclusión, Canadá combina una matriz eléctrica limpia, infraestructura de hidrocarburos y una política pública de incentivos que la hacen una candidata viable para hidrógeno a gran escala. Pero esa viabilidad depende de gestionar activamente los riesgos políticos e institucionales y de diversificar sus mercados de exportación más allá de Estados Unidos. Gracias.